Y para hablar de economía vamos a estar ahora en comunicación con Gabriel Camaño, que es economista. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué Los escucho tal? un poco bajito al principio bien y después se fue bajando la A voz. ver, a ir si podemos ajustar el Ahí volumen. ¿Ahí te escucho mejor? bien, ahí te escucho bien. Sí, Perfecto. sí. Gabriel, contábamos recién sobre la ayuda de Estados Unidos al plan económico de Javier Milei y de Estado argentino, donde el día viernes se conoció la intervención de Estados Unidos en la compra del mercado único libre de cambios, donde compró pesos o vendió dólares a través del Banco Santander. Y la pregunta es, bueno, este acuerdo del Fondo Monetario, que podría ser un acuerdo con el Fondo, un acuerdo con el Tesoro, varias alternativas se están barajando arriba de la mesa. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ¿cómo andan? Sí, el jueves fue la intervención, el viernes fue Claro, el feriado. viernes fue feriado, el jueves, correcto. Sí, mirá, da la sensación que la intervención se anticipó, digamos, porque no llegaban a mañana, que es cuando va a haber los anuncios. Uh-huh. En principio lo que hay es un swap y después lo que ya es dado a denominar el whatever it takes, que es todas las cosas que pueda hacer este fondo de estabilización que tiene el Tesoro norteamericano, que prácticamente cuando son operaciones en menos de 6 meses las deciden ni siquiera necesita pasar por Trump. Y pueden, por ejemplo, comprar pesos como pasó. No se sabe todavía bien cuál fue el monto de la intervención que hubo distintas versiones, pero bueno, señal fuerte, digamos, del Tesoro norteamericano comprando pesos, y ha logrado calmar un poco, volver a alejar el tipo de cambio del techo de la banda. Hoy cerró en 3.49 más o menos, Uh-huh. un día típico porque es hoy era feriado en Estados Unidos por el Día de la Raza, Columbus Day, y no operan los bonos en Estados Unidos, pero sí operan las acciones, y a pesar de ser feriado en Estados Unidos, hoy hubo mucho volumen en futuros, con caídas fuertes, y terminó cerrando 1.349 el spot, más o menos. Así que hay que ver mañana qué se anuncia y cómo sigue esta historia, pero en principio ha ayudado para estabilizar el tipo de cambio en un nivel que fue similar al que transitó al final de la ventana de venta fuerte del euro por la baja de retenciones. Uh-huh. Ahora, vos dijiste que se adelantó la ayuda de Estados Unidos con esta intervención. ¿Qué te imaginás que puede llegar a pasar mañana con los anuncios? ¿Cuál podría ser la ayuda concreta? Porque también está todo muy sujeto a la elección que pueda llegar a ser La Libertad Avanza el día 26 de octubre. Sí, me da la sensación que hasta el 16 de octubre todo va a apuntar a sostener la situación actual, digamos, sin cambios por el lado del esquema, sin cambios en la conformación del gabinete o de los ministerios. Después del 26 de octubre se pueden abrir varias, posibilidades en función del resultado. Pero me parece que lo ideal hubiera sido que la ayuda del Tesoro norteamericano se utilizara después del 26 de octubre, pues había que hacer un relanzamiento del programa, pero se está utilizando antes para llegar a las elecciones, digamos. Después de las elecciones veremos si hay cambios. De hecho, el mercado hoy ajustó, pero no quería terminar de convencerse que después del 26 de octubre no va a haber cambios. Hoy subieron las tasas en pesos, por eso hay que verlo. Va a ser clave que se anuncia mañana, realmente. Terminar de entender cómo se inserta esta ayuda del Tesoro norteamericano. Explica cómo se inserta dentro del programa que teníamos con el fondo, o si todo eso queda para después de las elecciones y no hay mención alguna. Son definiciones que vamos a tener mañana. Me parece que el mercado todavía está un poco expectante, todavía no termina de ver. Tenemos el árbol, que es esta ayuda al Tesoro norteamericano, pero todavía falta de ver el bosque, cómo se inserta el árbol en todo el resto de las cuestiones. Ahora, el gobierno Luis Caputo en el día de ayer habló de que Estados Unidos no pidió nada a cambio respecto de esta ayuda o de esta asistencia.
creíble o es posible de que Estados Unidos no pida nada a cambio? Digo, ¿cuáles son las condiciones o la tasa de interés? Por lo menos, digo, ¿cómo funciona este salvataje o esta ayuda de Estados Unidos para la Argentina? Una cosa es el swap. Sí, el swap va a tener un costo financiero, como tuvo, por ejemplo, el swap con China, por el tramo que vos utilizás. Básicamente funciona como un descubierto en cuenta corriente. Por los tramos que vos activando, y la parte que usas ese tramo, pagas intereses. De hecho, hoy, por ejemplo, con China, hoy Argentina, de masa, digamos, tiene un tramo activado por 5.000 millones y por eso paga intereses del Banco Central. Así que sí, ahí hay un costo financiero. Eso el swap. Lo que puede ser es que Caputo haya dicho que no le pidieron nada a cambio por esta intervención del Tesoro que fue a comprar, que compró pesos, digamos. Según Besen fue una inversión que por lo que ellos van a ganar plata. De hecho, hoy el peso se apreció con respecto al dólar, o sea que si fuera por eso Besen puede decir, yo gané plata. Pero bueno, no sabemos qué otras condiciones puede haber, digamos, en la negociación de esa ayuda. Si las hay, veremos si mañana nos enteramos o no. En su momento el swap con China tuvo condiciones, por algo tenemos una base en el sur, digamos. Pero bueno, veremos. Yo desconozco, todavía no trascendió nada, pero en principio el swap tiene costos financieros, por el tramo que utilices, cuando lo utilices. Claro, estamos hablando con Gabriel Camaño, economista. Se habló mucho sobre, o en las redes sociales, en Twitter o en las redes sociales X, en realidad, se habló mucho de un posible, una convertibilidad, ¿no? Después Caputo la negó en declaraciones a la prensa con Luis Majul en el día de ayer, pero hay mucha expectativa de lo que pueda llegar a pasar. ¿A vos qué te parece respecto del tipo de cambio? ¿Lo ves atrasado? ¿Lo ves en equilibrio? ¿Lo ves que le falta que esté en una situación un poco más que ayude al sector productivo, al que exporta? Porque mucho se está debatiendo del tipo de cambio, si es sostenible o no. Mira, está claro que el tipo de cambio de 1000 no era, hoy con toda la ayuda del Tesoro y todo, todavía estamos 30 y pico % por arriba, muy arriba, más arriba todavía de lo que sería el piso de la banda. Después sí es 1350, 1400. Lo que importa es que los sectores transables, esos que producen los bienes exportables de Argentina, la soja, el petróleo, la minería, sean rentables, digamos. Si esos sectores tienen rentabilidad, y no rentables hoy, sino que la expectativa, que tengan una expectativa de rentabilidad hacia adelante. Si eso es cierto, no vas a tener problema por el lado del déficit. Si tenés déficit de cuenta corriente va a ser financiable porque la inversión en esos sectores te lo financiaría. El problema es cuando esos sectores no son transables. Por ejemplo, cuando teníamos el tipo de cambio 1000, o el gobierno decía de un tipo de cambio 1000 y el tipo de cambio andaba por 1100 y pico, vos tenías que los márgenes, digamos, del agro, de la zona núcleo, de siembra de soja en zona núcleo, no cerraban. Entonces, no decís, una Argentina donde la siembra de soja te da indiferencia en la zona núcleo, yo te digo, ahí tenés un problema. Si me decís que no tenemos que producir remeras blancas, tiene sentido. Si me decís que ni siquiera vamos a poder producir soja en la pampa húmeda, te digo, che, no se haga. Me parece que lo que hay que mirar es eso. Hoy en estos valores no parecería haber esos problemas de rentabilidad. Lo que sí es cierto es que lo que importa es si estos niveles de rentabilidad se van a sostener en el tiempo. Si volvemos a lo mismo, digamos, el tipo de cambio no reacciona si hay una caída del precio internacional de la soja, o el tipo de cambio vuelve a perder sostenidamente contra la inflación y vas a volver al mismo punto que antes. Lo que importa es eso, no tanto el valor, no tanto la rentabilidad o el valor del tipo de cambio real hoy. Lo que importa es 1, 2 o 3 años vista, porque nadie toma, ni siquiera los cultivos que tienen el ciclo más corto, tal vez son 6, 7, 8 meses, miran el tipo de cambio real hoy o la rentabilidad hoy, sino que miran la rentabilidad en la cosecha. Y si es una inversión en una fábrica o la ganadería, que por ejemplo tiene un ciclo más largo, o sea, mirás 2, 3 años. Entonces, siempre lo que importa es más la expectativa de que el valor que tiene hoy. Entonces, por eso es tan importante todo lo que nos falta saber
de cómo se inserta esta ayuda en el acuerdo, por ejemplo, que tiene Argentina con el FMI. Georgieva hace 1 o 2 días tuiteaba, bueno, Argentina necesita un esquema monetario cambiario más sólido que le permita acumular reservas. Claro. Acumular, si vos tenés un banco central que acumula reservas, un poco medio que acumula reservas sin hacer nada, sin inventar nada raro, un poco medio que la discusión del tipo de cambio está atrasado, ¿no? Se diluye, porque si tenés capacidad de acumulación de reservas, medio difícil que el tipo de cambio esté atrasado. Claro, hoy en día no está acumulando y el objetivo que le había trazado el Fondo Monetario era comprar reservas para después pagar la deuda. Y esto no estuvo pasando en este último tiempo. Sí, acumular reservas es así como el equilibrio fiscal es una señal de que lo fiscal es ordenado y que lo fiscal y lo monetario, no hay dominancia fiscal de la política monetaria, no está haciendo nada raro por ese lado. La acumulación de reservas es también una señal de que el sector externo no está forzando el tipo de cambio, no está haciendo nada raro por ese lado. Y me parece, y eso es lo que te permite, cuando el mercado ve eso, que vos tenés equilibrio fiscal y acumular reservas, dice, bueno, lo que están haciendo estos muchachos es más o menos sustentable, entonces se supone que eso hace que el acceso al financiamiento sea más rápido, digamos. Eso es lo que Argentina en buena parte de este año estuvo rengo. El año pasado sí acumuló muchas reservas, pero claro, acumuló muchas reservas en la primera parte con el mercado de cambios prácticamente cerrado, con impuesto país muy alto, y ahora ya después sin impuesto país, con el acceso de los importadores al mercado de cambio normalizado, y después ya sin cepo, la acumulación de reservas fue mucho más difícil y mucho más sujeta a operaciones excepcionales, como puede ser o como lo que vimos, digamos, bajas transitorias de derecho de exportación, lo que fueron las colocaciones de deuda en pesos que se pagaron tasas que después no se quiso seguir colocando, deuda en pesos contra dólares, los bontes. Entonces, Argentina necesita demostrar que puede acumular reservas, que no comiendo, digamos, a lo atracón, sino comiendo como un pajarito en forma sostenida todo el tiempo. Si Argentina logra demostrar eso, es como dar una señal de, che, mira, estos tipos no están haciendo nada raro en lo cambiario. Claro. Gabriel, la verdad es muy interesante. Vamos a ver cómo continúa esto en el día de mañana, los anuncios del gobierno, Estados Unidos, cuál va a ser el plan económico y qué va a pasar después el lunes 27 de octubre, que va a ser la gran incógnita, ¿no? Si se mantiene el tipo de cambio, el plan económico y demás. El resultado electoral va a ser importante. También después quedan 2 años de este gobierno, entonces sea cual sea el resultado electoral, el gobierno tiene que buscar la manera de sostener la macro y ordenar y corregir lo que tenga que corregir durante esos 2 años. Eso va a ser obviamente que el resultado electoral va a condicionar esa situación, eso sin duda, pero la vida sigue, no se termina ahí. Claro. Gabriel, te agradecemos por tu tiempo, ¿eh? No, de nada, un abrazo. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Gabriel Camaño, economista, hablando sobre lo que se viene de cara al acuerdo o los anuncios de mañana del presidente Javier Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.